Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Esta es la definición de eutanasia, un tema tan complejo como polémico que vamos a desarrollar en un programa especial que también cuenta con un invitado especial y amigo también de la casa. Antes saludo a quienes me acompañan hoy, Pastor Alberto Díaz. ¿Cómo le va? Siempre un gusto, una bendición estar con ustedes. Bueno, Alberto, es un placer tenerte. Saludamos a Walter Arbildi, integrante de Bonus Track. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento de estar en esta instancia. Es un placer tenerte también a vos. Saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla Victoria Pereira, y hablaba de invitado especial porque tenemos al doctor Jorge Papatián con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, un privilegio estar con ustedes en esta hora. Es un tema muy complejo el de eutanasia. Les contamos que en Uruguay se presentó un proyecto de ley titulado Eutanasia y Suicidio Médicamente Asistido. Les cuento además que también se presentó el Grupo Prudencia Uruguay, que es un colectivo de médicos paliativistas, académicos y políticos que piden al menos 2 años de reflexión profunda de este tema. Así que, Jorge, vamos a empezar hablando de un tema complejo, de varios puntos, filosófico, político, social. ¿Cómo podemos abordar este tema? Sí, evidentemente que es un tema controversial desde el punto de vista del dilema ético que produce el hecho de que los médicos estén con la facultad de poder acelerar la muerte de un paciente en una forma intencional. Eso no ha sido una característica tradicional, histórica del cuerpo médico, ¿verdad? Los galenos siempre hemos intentado poder ayudar a las personas en su sufrimiento, tratar a las personas, curarlas y cuando no se puede, mitigar el dolor. Esta instancia de la eutanasia ha sido críticamente condenada, diría yo, históricamente, por lo menos desde 5 siglos antes de Cristo. El juramento hipocrático nos decía de que no debemos los médicos ejercer esa función. Realmente nos preparamos para curar, no nos preparamos para matar. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta situación, esto genera, pero no solamente el dilema médico, ¿verdad? Filosófico, el hombre de la calle, el hombre normal y corriente, también se pregunta, ¿qué pasará al final de mis días? Si alguien tuviera la potestad de poder elegir quitarme la vida, ¿eso es factible desde el punto de vista ético? Desde el punto de vista legal incluso, bueno, ese es el tema que nos convoca. Sí. Y es un tema muy controversial. Hay muchos aspectos, políticos, filosóficos, sociales, médicos. No sé por dónde podemos abordar esta temática, qué aspectos podemos Bueno, yo definir. creo que primero me parece importante la definición, ¿verdad? La eutanasia, ¿qué es la eutanasia? Es el acto deliberado de acelerar la muerte en una forma intencional. Sí. Ese es el acto de eutanasia. Paralelamente a eso, algunas legislaciones hablan del suicidio asistido. Sí. Es decir, el hecho de que una persona en su juicio personal decida quitarse la vida, el médico le va a contribuir, le va a ayudar, le va a dar la medicación para que esa persona, en el recinto de su soledad, no con la intervención médica, pero sí con su receta, pueda permitir que ese paciente por sí mismo se quite la vida. ¿Esto es ético o no es ético? Bueno, yo quiero decir que las legislaciones, la mayoría de los países, Victoria, han condenado esto. Tenemos unas muestras de 5, 6, 7, 8 países y en algunos 2 países, no todos los estados han aprobado la eutanasia, como por ejemplo Estados Unidos y Australia. Sí. Y eso revela que el legislador siempre se ha resistido ante esta situación. Por ejemplo, en Uruguay, no es el único caso, ¿verdad? Pero en nuestro país tenemos un código de ética médica aprobado por todo el cuerpo médico nacional, donde el 80% ha dicho que no a la eutanasia y a otros dilemas éticos. Sí. Entonces, todo lo que venga en opiniones legislativas de poder abrir esta posibilidad, bueno, realmente al cuerpo médico le puede resistir, porque hay códigos de ética médica que no podemos contrarrestar, que no podemos pasar por alto. Vos hablas de eutanasia y de suicidio asistido, ¿hay un matiz ahí en los términos? Sí, o sea, hay una diferencia. Hay una diferencia. El hecho de la eutanasia es la intervención médica. Sí. Es el médico que a través de un medicamento, de una sustancia, de una solución,
determinada provoca la muerte del paciente. El suicidio asistido no. El suicidio asistido no lo hace directamente el médico, sino lo hace el propio paciente con la receta del médico. Es decir, en algunos países hoy se permite, por ejemplo, ir a una farmacia donde tú tenés más de 70 años y le pedís una medicación al médico para que te la recete y vayas a la farmacia y te lo compres. Y con eso destruís tu propia vida. Claro. Hoy está legalizado eso. Claro. Entonces, bueno, eso genera una serie de controversias que no todos estamos de acuerdo. Lo que sí estamos de acuerdo, y creo que esto es importante señalarlo, es que queremos evitar el sufrimiento. Claro. Es decir, en eso nadie está en desacuerdo. Es decir, tanto los que favorecen la eutanasia como aquellos que están en contra, todos queremos aliviar el sufrimiento de los pacientes. Nadie quiere que al final de sus vidas una persona sufra. Si yo le pregunto a cualquiera de nosotros, bueno, ¿querés sufrir en los últimos días de tu vida? Le va a decir que no. Claro. El hecho es que los que quieren eutanasia van a mitigar el sufrimiento matando al paciente. Y los que no queremos eutanasia, lo que queremos pretender es que al final de los días el sufrimiento se mitigue a través de una analgesia, a través de un tratamiento que existe hoy, que no debemos de pasar por alto, porque podemos hablar de esto, de los cuidados paliativos son la respuesta médica a ese calmar del sufrimiento tan necesario para todos aquellos que vamos a atravesar en algún momento el final de nuestros días. Ahora, Jorge, puede haber gente que está escuchando y dice, bueno, te pregunta vos como médico, pero ¿puede haber por ahí alguna circunstancia de sufrimiento que amerite esta decisión? ¿Puede tener esa postura? ¿Cómo se define el sufrimiento? ¿Hay tal cosa como sufrimiento, extremo, insoportable? Bueno, sufrimiento insoportable evidentemente que hay. Ajá. Hay personas que sufren en una forma insoportable. ¿Pero por qué? Porque necesitan ser mejor tratadas. Ajá. Es decir, lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando tiene sufrimientos insoportables, la medicina hoy, siglo XXI, ofrece todo lo necesario para que ninguna persona tenga sufrimientos insoportables. Eso es un hecho científico, un hecho racional que debemos de tener en cuenta. Bien. Si una persona sufre en forma insoportable, tiene que cambiar de médico. Claro. Tiene que cambiar de médico, tiene que cambiar de asistencia médica. Está maltratado. Está maltratado. ¿Por qué? Porque hoy no hay elementos que puedan señalar en la medicina que podamos evitar a un paciente calmarle sus sufrimientos y sus dolores. Hay analgesia. Hay analgesia, pero cuya analgesia no tiene la finalidad de liquidar al paciente, de matar al paciente. Lo que pretende es aliviar el sufrimiento. Si nosotros a dosis analgésicas se produce la muerte del paciente, no estamos haciendo eutanasia. Lo que estamos haciendo es calmar el dolor, pero no le da el paño para poder seguir viviendo. Mucha gente confunde, sí, me dieron un cóctel, me dieron una morfina y mataron a mi madre. No es que con la morfina mata a su madre. El problema es que su madre ya tenía una enfermedad. Y le tuvimos que dar morfina para calmarle el dolor, para calmarle la disnea, para calmarle el sufrimiento. Y eso no es eutanasia. Es decir, eso es calmar el sufrimiento. Entonces, debemos diferenciar esto porque es muy importante. Ahora, los unos y los otros, nadie está en desacuerdo en decir no queremos encarnizar en forma terapéutica a nadie, ¿verdad? No queremos prolongar la vida, porque nosotros los médicos no somos ni personas que tenemos que acelerar la muerte, ni aquellos que tenemos que prolongar la vida. Hay un principio y un fin para cada uno de nosotros, y hay una muerte natural, hay una muerte por enfermedad que debemos de respetar, que no podemos pasar, porque no tenemos el poder para poder sobrellevar esa situación. Por más que querramos vivir a un paciente, no podemos, porque la vida tiene límites, y si hay algo justo en esta vida es la muerte, que debemos aceptar. Yo no quiero ser mala en esta pregunta que voy a hacer, pero por ahí uno puede pensar que a efectos del sistema mundial, de cómo se maneja la salud, esta puede ser una opción incluso consentida por las personas para, de alguna manera, estar, saneando un problema que también tienen los sistemas de salud como son determinados pacientes. Bueno, sin duda. Uno no puede juzgar motivaciones, pero esto da para pensar. Claro. Esto da para pensar, porque es mucho más barata la eutanasia que los cuidados de aliviar el sufrimiento a través de cuidados paliativos en un sistema de salud. Es muy fácil. Y esto va en desmedro de aquellas poblaciones que son indefensas desde el punto de vista social y económico. Aquellas personas que tienen pocas posibilidades económicas y sociales van a ser los enfermos pasibles de recibir eutanasia, porque no van a tener otra solución. En cambio, aquellas personas que pueden tener un poder económico
que están en un sistema de salud saludable, eficaz, eficiente, le van a ofrecer cuidados paliativos. Entonces, las personas que no pueden, las personas más indefensas, son las personas que van a sufrir más estas consecuencias de liquidar su vida para mitigar el sufrimiento. Jorge, en Uruguay hay un grupo que se llama Prudencia Uruguay, son varios médicos, paliativistas, académicos, políticos. Podríamos decir que en Uruguay, puntualmente, tomamos como ejemplo, sabemos que cada país discutirá esto a su forma y a su medida, pero hay más gente de acuerdo con la eutanasia, menos gente, más gente a favor de los cuidados paliativos. ¿Cómo se maneja el tema? Bueno, mira, esta es una pregunta importante. Ajá. ¿Cuál es el problema, el quid de la situación? Que la gente desconoce el tema. Ese es el gran problema. Y yo diría más, el cuerpo médico también desconoce el tema, porque si tú preguntás en los servicios de salud en nuestro país, ¿quiénes pueden recibir cuidados paliativos, por ejemplo? Solamente el 59% de la población está en condiciones en su sistema de salud de poder recibir cuidados paliativos. La mayoría de los médicos, si tú les preguntas, y justamente, mira, a mí me ha pasado, hubo una encuesta nacional médica, y me acuerdo que un domingo en la mañana, que bueno, estaba haciendo determinada tarea, y recibo una llamada de teléfono, y como era el tema de eutanasia me interesó mucho y seguí con la encuesta, donde era una encuesta muy sesgada, muy dirigida a promover la eutanasia. Claro. Al cuerpo médico. El cuerpo médico dijo el 80%, hoy en el 2021, dijo que el 80% estaba de acuerdo con la eutanasia. ¿Pero por qué estaba de acuerdo con la eutanasia? ¿Y por qué la población general está de acuerdo? Porque desconoce el tema. Claro. Porque si tú le preguntás a cualquier individuo, ¿qué preferís? ¿Recibir eutanasia o sufrir? Al final de tu vida. Te va a decir, yo prefiero eutanasia. Yo también prefiero eutanasia a sufrir. Pero el sufrir, la eutanasia no es la respuesta al sufrimiento. Claro. Eso es lo que debemos de conocer. Claro. Por eso Prudencia, que es una organización independientemente de credos religiosos, partidos políticos, distintas filosofías que lo integran un conjunto de personas, están pidiendo a la población y particularmente a los legisladores que extiendan por 2 años en el Uruguay la decisión de poder promulgar o no la ley de eutanasia, porque la población debe conocer más el tema. Y cuando uno conoce el tema, entonces dice, pero entonces hay otras soluciones, hay otras respuestas, aparte de la eutanasia. Antes de irnos a una pausa, Jorge, te quería preguntar si hay ejemplos de otros países de cómo han tratado el tema, si se ha probado y si hay resultados buenos o malos, no sé si has tenido posibilidad de estudiar eso. ¿Te lo contesto ahora? Sí. Sí, claro que en los países donde se ha legalizado la eutanasia, ¿qué ha sucedido? Ha habido lo que los estudiosos del tema dicen una pendiente resbaladiza. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo han aparecido otras situaciones llamadas sufrimientos insoportables que han pedido eutanasia y se los han concedido. Entonces el gran problema de esto es que abre una gran puerta a otras posibilidades fuera del contexto de los últimos momentos de la vida del ser humano. Por ejemplo, depresiones profundas, quieren quitarse la vida, tienen sufrimientos insoportables, personas con deterioros neurocognitivos, enfermedades de Alzheimer, fibromialgias intensas, que son enfermedades crónicas, que no son mortales, pero tienen sufrimiento. Yo conozco varios pacientes, porque atiendo varios pacientes con fibromialgia y me doy cuenta del sufrimiento que ellos tienen. Entonces, en algún momento dice, yo no aguanto más, yo quiero tener eutanasia. ¿Y por qué no si tengo un sufrimiento insoportable? ¿Por qué no si tengo la libertad? ¿Por qué no si esta vida no es digna de poder ser vivida de esta manera? Bueno, entonces, y la ley va a ser injusta. La ley va a ser injusta porque si tú permitís que personas con determinadas taras orgánicas finales se les permita eutanasia y a otros no, entonces los que quieren recibir también eutanasia y quieren quitarse la vida van a decir, pero esto es injusto, ¿por qué a ellos sí, a mí no? Entonces abre una puerta de posibilidades muy grandes y peligrosas. Es cierto. Sobre eutanasia estamos hablando con el doctor Jorge Papatina. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Seguimos adelante en la revista Radial conversando con el doctor Jorge Papatina acerca de eutanasia y este acto de provocar intencionada la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra. Es un término que yo tomé que en realidad tiene muchos matices y muchas discusiones. Pero de todas maneras vamos a hablar en este tramo de la entrevista y del programa, Jorge, con respecto a lo que tiene que ver con los cuidados paliativos respecto a este tema.
Bueno, me parece importante hacer conocer esta posibilidad médica, porque cuando un profesional atiende a un paciente que se encuentra en un estado en que se prevé que en los próximos meses esa persona va a fallecer, cuando la ciencia médica no encuentra un tratamiento específico para curar una determinada enfermedad, existe un servicio médico que se ha desarrollado a lo largo de los años en muchos países del mundo, que se denominan cuidados paliativos. ¿Qué le puede ofrecer un médico a un paciente en las últimas etapas de su vida? ¿Puede ofrecer matarlo? Bueno, esa no es una situación médica compatible con la profesión. Por lo menos muchos profesionales pensamos así. Sí. Pero la otra cosa que se le puede ofrecer es un equipo médico, dependiente, formado no solamente por un médico, sino por enfermeras, por psicólogo, por asistente social, donde pueda atender incluso también el cuidado espiritual. En algunos lugares se desarrolla, sí. La parte espiritual es tenida en cuenta en estas últimas etapas de la vida. Entonces, en una forma integral, hay un equipo médico que puede tratar en las últimas semanas o meses de la vida del paciente, al paciente y a su familia. No solamente desde el punto de vista entonces médico, físico, sino también psicológico, social, familiar y espiritual. Cuando una persona está contenida desde el punto de vista médico de esta forma, esa persona, dicho por aquellos que se especializan en esto. Yo escucho, por ejemplo, en estos últimos meses a especialistas en cuidados paliativos que en su experiencia han dicho, bueno, yo atendí a 8.000 personas en esta situación, 10.000 personas, 5.000 personas. Bueno, cuando uno llega a esa experiencia puede decir que las personas no quieren matarse, no quieren pedir eutanasia, no quieren pedirle, doctor, por favor, quíteme la vida. ¿Por qué? Porque la medicina le da la analgesia, le da el cuidado necesario para que esa persona pueda, en sus últimas etapas de la vida, estar bien consigo mismo, estar bien con su familia, estar bien con todo su entorno, arreglar aquellas cosas que tiene que arreglar en su vida, que son necesarias en las últimas etapas. Entonces, esta es la respuesta que puede dar la medicina a aquellos pacientes que están en sufrimiento. Y en ese sentido, entonces, no hay sufrimientos insoportables. Lo que hay es analgesia. Llega un momento en que esa analgesia, a tal punto se tiene que llegar que a veces hay que bajar la conciencia de la persona, sacarlo, lo que nosotros decimos, sacarlo del ambiente para que no sufra, para que no vea a sus familiares sufrir. Pero en ningún momento estamos haciendo eutanasia. Lo que estamos haciendo es calmar el dolor, tratar de aliviarle su sufrimiento, y si a dosis analgésica se produjera la muerte, seguro estamos y tranquilos en que no estamos haciendo eutanasia, sino lo que estuvimos haciendo es analgesia y calma del sufrimiento. Entonces, esa es la respuesta médica que hay que prodigar, hay que difundir, y hay que hacer una ley también de cuidados paliativos para que en forma universal, en todos los sistemas de salud, en todos los países, la medicina puede ofrecer esto. Lo que pasa es que es cara, evidentemente. Claro, es más cara. La idea es llegar con un mensaje más fuerte incluso que tanto de la palabra eutanasia, que de todas maneras tenemos que explicar, tiene por ahí más promoción que la palabra cuidados paliativos, ¿no? Por supuesto, la gente no conoce cuidados paliativos. Exacto. Pero, Victoria, hay médicos que no conocen cuidados paliativos. Hay médicos que no lo conocen. En resumen, es como un proceso, es aliviar el proceso y, como decís vos, cerrar etapas también, porque a veces vos lo decías, todos tenemos un comienzo y un final, y a veces nos cuesta ese final, tanto para uno mismo como para los familiares, ¿no? Y ese proceso, acompañar ese. Y eso es lo que le da dignidad a la persona. Hablamos mucho de la dignidad. No es digno que una persona viva así. Pero lo digno no es que lo matemos, porque una persona es digna independientemente de su condición. Es digna por ser humano. Es decir, el ser humano nos define a cada uno de nosotros la dignidad que tenemos, independientemente de nuestra condición. Entonces, cuando uno es atendido de esta manera, lo que le estamos dando es dignidad a la persona. Dignidad, valor. Le estamos diciendo, tú valés. Hay todo un equipo que está detrás tuyo. Te voy a acompañar hasta el final de tus días. Y eso es lo que la persona quiere, sentirse valorada, sentirse digna. La dignidad no es que una persona sea eficiente, eficaz, joven y de 20 años para poder vivir en este mundo. Claro. Una persona de 95 años con un deterioro cognitivo importante, con taras importantes y orgánicas en su vida, también es digna. También es digna. Y la medicina no puede
medir a las personas en dignas o menos indignas. Esa no es tarea de la medicina. Excelente, Jorge. Yo quiero, en los minutos finales, nos están acompañando tanto Alberto Díaz como Walter Arbilli, que nos acompañan habitualmente en esta revista radial. Yo quiero un poquito que, Alberto, vos cuentes un poco tu experiencia como pastor, porque te ha tocado muy de cerca estar en situaciones extremas, finales de muchas personas, y allí afloran muchos sentimientos. Sí, porque a veces las personas voy a romper un mito, a veces las personas piensan que uno está ocupado en la lectura de la Biblia, detrás de un escritorio, pero esa no ha sido mi experiencia. No fue algo que yo provoqué, no fue algo que yo quise, fue algo que Dios me puso. Por ejemplo, yo me convertí a los 21 años y por años, siendo soltero, en el hospital Pereira Rosell, por llevar el mensaje del Evangelio, conocí a la que hoy es mi esposa. Y nosotros íbamos a la sala de curiterapia, donde hombres, porque mucha gente no sabe, pero en esa época en Pereira Rosell había hombres haciendo tratamientos oncológicos, junto con mujeres. Y iba todos los domingos a predicar. Y una mañana entré en una sala y me llamó una señora y me dijo: mire, alguien vino, me habló del Evangelio y me dijo que yo voy a salir curada. Y yo, que era un estudiante bíblico sin mucho conocimiento, Dios me iluminó, porque sentí la responsabilidad que no podía llevarle a esta señora una falsa expectativa. No le podía llevar una falsa promesa. Entonces yo le dije: mire, yo no le puedo decir algo que yo no sé, pero déjeme que comparta con usted lo que sí sé. Y le compartí a esta señora este texto que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo tenía un aguijón, tenía una molestia. ¿Cuál era? Bueno, los eruditos no se ponen de acuerdo, pero había algo que lo molestaba. ¿Y qué hizo este siervo de Dios? Oró. Y leemos en el versículo 9 la respuesta del Señor Jesucristo ante el ruego de Pablo en 3 oportunidades. Versículo 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces yo me acuerdo que le dije a esta señora: mire, esto es lo que yo sé que la Biblia dice, esto es lo que le puedo ofrecer. Me puedo comprometer a orar por usted para que la gracia de Dios sea lo suficiente cada día que tenga que estar en este lugar. Porque ¿quién soy yo para decirle Dios la va a curar? ¿Qué autoridad tengo? Claro. Pero tengo la palabra. Y la palabra ha dado una promesa, una certeza a aquel que cree en Cristo. ¿Cuál? La de la gracia. ¿Qué es la gracia? Son los grandes recursos para la necesidad de cada día. En la enfermedad, en la aflicción, en la tristeza, en la angustia. Es la promesa. Es la promesa que tenemos. Y también 1 Corintios 10:17, ¿no? No os ha sobrevenido tentación, prueba o dificultad que no sea común a todos los hombres, pero fiel es Dios, que juntamente con la prueba, la tribulación, el sufrimiento, el dolor, dará la salida. Esa es la promesa certera de la Biblia. Y es lo que uno tiene que compartir, porque lo demás es un cuento. Claro. Y la gente necesita una certeza, una realidad que solo Dios puede dar. Hablamos de dignidad también, Walter, en estos momentos. Sí, es verdad. Contento de estar acá y haber escuchado a Jorge. La verdad que nos aclara muchos conceptos que realmente están erróneos, que son conceptos que debemos tener muy en cuenta, porque es la base. Yo creo que la base del problema es que no sabemos de dónde arrancamos, y arrancamos de repente de ciertas falacias o ciertos falsos conceptos acerca de lo que es la eutanasia, de todo lo que nos estaba hablando, ¿no? Y también en la previa estábamos hablando de este concepto de persona, ¿no? Cuando cambiamos el concepto de persona y lo cosificamos y lo hacemos una cosa, bueno, con una cosa podemos hacer lo que queremos, ¿no? También pensaba en este argumento a favor de la ley, de la dignidad y la libertad de la persona, ¿no? Y como creyentes, como cristianos, nosotros entendemos que el ser humano es un ser caído, ¿no? Ahí lo podemos ver en Génesis 3, que perdimos la libertad y la dignidad.
Somos esclavos del pecado. Lo dice muy claramente el pasaje allí en la carta a los Romanos, capítulo 6, del versículos 15 al 23, que no voy a estar leyendo, pero el que lo pueda leer en su casa, ¿no? Cristo vino a traer libertad. En Juan 8:36, el Evangelio según San Juan, que dice la palabra de Dios, que dice, verdaderamente seremos libres cuando creemos en la persona del Señor Jesucristo, y también la dignidad humana, por la posición que teníamos como administradores de la creación, ¿no? Que la cedimos al momento de la caída, se la cedimos al enemigo de nuestra alma. Somos administradores de este cuerpo, mente y alma, pero no somos los dueños. Todo nuestro ser pertenece a Dios, ya que fuimos criados a imagen y semejanza de Él. Eso lo podemos ver en Génesis también, en los primeros capítulos, ¿no? Y lo interesante es ver que el pecado ha manchado esa imagen y semejanza, por lo tanto también la dignidad. La dignidad que Dios nos puso en nosotros, ¿no? Pero vino Cristo a poner otra vez en su lugar la dignidad. Y hay un texto que también me encanta, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esa santidad nos lleva a tener dignidad delante de Dios, ¿no? Y hay un pasaje que sí me gustaría que estuviéramos viendo, y lo voy a leer en una versión, en una traducción viviente, que está en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulos 1, versículos 3 y 5, dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo, hablando de una persecución y un sufrimiento que había irreal. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Sufren por haber creído en Cristo, pero Cristo les trajo dignidad. Nos quedamos con ese pensamiento, Walter. Yo le quiero agradecer a Alberto y a Walter, como siempre, y especialmente a Jorge Papatian, que nos acompañó en el programa de hoy. También a ustedes por la sintonía. Les decimos que se pueden comunicar con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000540. Nos pueden buscar en Facebook. Allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y nos identifican como Llamada Medianoche Uruguay con el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org y visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.